Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradezco, Señor, la oportunidad que me da, Señor, de estar aquí reunidas con mis hermanas. Gracias, Señor, porque aún con nuestras actividades, nuestros tiempos eh, que nos mantienen ocupadas, Señor, hacemos este espacio para aprender, para reflexionar sobre una enseñanza más que tienes para nuestra vida. Señor, te ruego que estés tú con Tania, que le des las palabras y la claridad, Señor, para podernos enseñar. Y Señor, también nosotros que podamos entender el mensaje que tú quieres para nuestras vidas en este día. Quédate con cada una de nosotras y también, Señor, que aquellas mujeres que han de unirse a este grupo lo puedan hacer. Señor, permite que todos sus obstáculos, que todas sus situaciones que le impiden hacerlo, Señor, en tu nombre sean eh, derribadas, Señor, para que puedan estar aquí. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces acuerden que mi Biblia lo tengo acá arriba. Ok. Bueno, hoy vamos a, este, ¿cómo? Hoy vamos a hablar de dos términos diferentes que hay. Como les decía por mensaje, el próximo lunes terminamos de ver modelos y deidades. Hay más, pero creo que, bueno, para octubre pues tenemos que ver mujeres en la Reforma, así que vamos a dejar un ratito las deidades. Pero se me hizo bastante interesante terminar con estos dos términos, ¿no? Novia casta o novia pura, que está en Segunda de Corintios, capítulo 11 versículo 2 y en Efesios, capítulo 5 versículo del 25 al 27. Y el otro término o frase que se usa, que es de Apocalipsis, además, que es la novia del Cordero, ¿no? Que creo que son, bueno, la novia del Cordero tenemos hasta una alabanza, ¿no? Hay un canto que conocemos. La parte de la novia casta de Cristo, entre paréntesis, ¿no? En segundo de Corintios y en Efesios, pues tiene que ver con esta imagen que nos presenta Pablo. Y se me hizo bastante interesante porque lo que dice es que en segunda de Corintios, capítulo 11 versículos 2 y 3 y por eso quería mi Biblia, para que se los leyera. Déjenme lo busco. Segunda de Corintios. 11 2 y 3. Dice, eso me llama la atención. Mi Biblia, esta interconfesional, dice Pablo y los superapóstoles. No sé qué otro título tengan en otra versión, pero suena bien fantástico el título a este capítulo 11. Y el versículo 2, bueno, empieza así: me disculparéis si digo alguno que otro, me disculparéis si digo alguno que otro desatino. Estoy seguro de que sí. Os quiero tanto que me abrazan unos celos que provienen de Dios, pues he desposado con, pues os he desposado con un solo marido, presentando, espera, estoy leyendo bien feo, ¿verdad? Espera. Os quiero tanto que me abrazan unos celos que provienen de Dios, pues os he desposado con un solo marido, presentaos a Cristo como si fuera una virgen pura. Pero tengo miedo. Lo mismo que la serpiente sedujo con su astucia a Eva, temo que perviertan vuestros pensamientos apartados de una sincera y limpia entrega. Estos dos versículos, en el 2 se habla sobre esta novia casta que Pablo entrega, que al final la frase que se usa de novia casta o novia pura tiene que ver con esta metáfora, ¿no? De la mujer que se entrega, que en este sentido de el matrimonio se puede hablar, este, que hay, pero se me hace bastante interesante la cuestión de
que esta parte simbólica, ¿no? Que Pablo se presenta como el padre, ¿no? Dice, se presenta a sí mismo como el padre que ha prometido a su hija virgen a un futuro esposo. Eso dice que el versículo 2. Dice, solo para aprender que su virginidad, de hecho, puede estar amenazada. Implícita, implícita está en esta imagen, está la opinión de que una vez que una virgen se comprometió formalmente, era un acto de adulterio para ella tener relaciones sexuales con cualquier hombre que no fuera su esposo previsto. Este concepto subyace a la descripción de la difícil situación de María embarazada en Mateo, pero bueno, es que Pablo tiene su teología muy diferente a los evangelios, ¿no? Habla de esta cuestión, usa esta imagen del matrimonio y la sexualidad para expresar la preocupación por las creencias errantes en la comunidad de Corintios, ¿no? Por eso utiliza esta cuestión de, o sea, estoy preocupado y celoso porque yo di, ¿no? Y lo hace en el sentido de que Pablo se presenta como este padre amoroso que está cuidando a la comunidad, ¿no? Tiene esta imagen simbólica, eh, pero también es bastante interesante la parte en que cómo a pesar de que utilice la imagen simbólica del matrimonio, de la novia casta, de él como el cuidador, que hasta en un momento yo lo estaba leyendo y dije, ay, hasta podría ser muy pastoral. Uno como pastor se preocupa por las ovejas, sí nos preocupamos, pero no sé, esta imagen se me hace como que se me hace bastante extraña, ¿no? Con Pablo, pero es Pablo, entonces también como que dije, bueno, ¿qué le discutimos a este señor? Dice un poco aquí, ¿no? Dice, al presentarse Pablo como el padre de los novios, Pablo se basa en una compleja constelación de imágenes encontradas en la Biblia hebrea, ¿no? La comunidad de Israel normalmente está concebida como masculina, eso es cierto. Israel es a la vez el nombre de una comunidad y un nombre alternativo del patriarca Jacob, ¿no? Pero al pensar en la comunidad de Israel como masculina, es interesante que es retratada muchas veces como la esposa adúltera de Dios, varón, además, cuyo adulterio consiste en realidad en su devoción a otros dioses. Esto como un ejemplo en el texto de Jeremías capítulo 3 y Ezequiel 23 u Oseas 2, capítulo 2, 3 y capítulo 9, ¿no? Pero o sea, pues, es como esta parte de cuando pensemos cuando hablamos de Dios, pensamos en un Dios masculino o en un Dios femenino o en un Dios sin género, ¿no? Se nos hace bastante complicado porque siempre hemos pensado en un Dios masculino. Y entonces, a pesar de que pensemos en la comunidad de Israel como masculino, los símbolos y las imágenes que muchas veces se nos presentan tienen que ver con como el pueblo de Dios en femenino. Y estaba yo leyéndolo y hasta me quedé pensando así como, dije, ay, no por una cuestión de género, pero de qué lado son más infieles, ¿no? Los hombres o las mujeres. Pero en el texto nos echan la culpa a las mujeres. O sea, siempre es como, ellas son las malas, ¿no? Eva es la mala porque se dejó seducir por la serpiente. Y entonces lo que está haciendo Pablo al presentar esta imagen, ¿no? Identificándose él como, dice Pablo, identifica a todos los creyentes de Corintios con esta imagen, ¿no? Central de la autocomprensión cristiana primitiva, dice, el adulterio potencial de los corintios no es tanto la adoración de falsos dioses, sino que es la aceptación de falsas enseñanzas que Pablo aquí está equiparando con la idolatría, ¿no? La competencia, sin embargo, no es entre dos dioses masculinos, sino entre Pablo y los llamados superapóstoles. Y los superapóstoles están en este capítulo 11, versículo 5, que dice así, pues no creo valer menos yo que estos superapóstoles. Admito que carezco de elocuencia, pero no me falta conocimiento. Bien que los
bien que os los he demostrado en las más diversas ocasiones y circunstancias. Me llama la atención esa de superapóstoles, porque no sé si así está en las otras traducciones. Como que se me hace una traducción. TLA sí está con superapóstoles, ¿Ah? pero lo que dice en la TLA sí está con ¿Sí? superapóstoles. Y dice, fíjate lo que dice aquí el texto, pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen unos superapóstoles. Ah, miren los que vienen después. A ver, esta es versión Reina Valera, pero no lo voy a abrir en capítulo 11. 11, 11:5. Bueno, aquí no tiene subtítulo el capítulo y dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, no superapóstoles, grandes. O sea, Pablo hasta se está comparando con los apóstoles los seguidores, cuando pensamos grandes, bueno, cuando pienso en grandes apóstoles, pienso en los apóstoles que estuvieron con Jesús, los discípulos, ¿no? Bueno, esa es mi reflexión, pero suena bastante interesante esta comparación, porque parece que Pablo lo que está haciendo con esta imagen en Corintios es decir que estos grandes apóstoles están eh, diciendo falsas enseñanzas, ¿no? Y es bastante interesante porque al final Pablo, que en nuestros tiempos lo criticamos mucho y no nos cae tan bien, ¿no? Se está presentando como él es el que enseña, ¿no? Él es el que tiene la verdad, ¿no? Y dice, y además dice, es una competencia lanzada en términos de otra imagen bíblica, ¿no? De una mujer asociada con la sexualidad. Los malos guiados corintios son análogos a Eva, vulnerables a los engaños de las serpientes, y así Pablo identifica efectivamente, pero indirectamente, a los grandes apóstoles como la serpiente de Génesis. Dice, y aunque Pablo regularmente se presenta a sí mismo como un padre de las iglesias que él ha fundado, rara vez, si es que alguna vez en otros lugares, él representa a los miembros de estas iglesias como exclusivamente mujeres. En este capítulo de Segunda de Corintios dice, la caracterización de Pablo del error de Corintios como adúltero requiere que él las feminice, ya que la imagen no funciona al revés. Pablo no se va a presentar como mujer, pero sigue siendo o sea, yo lo leo y es como, y seguimos utilizando la imagen como, es la mujer la adúltera, ¿no? Es la mujer la culpable. Imagínense, si ahorita lo hacemos en tiempos bíblicos, eh, o sea, parece que no avanzamos. Pero bueno, dice, en la antigüedad, un hombre que tuvo sexo con una mujer que no fuera su esposa legítima, no cometió ninguna ofensa contra su esposa. Su acción era ilegal solo si tenía relaciones sexuales con una mujer cuya sexualidad era propiedad legítima de otro hombre, es decir, la esposa legalmente casada de ese hombre o su hija virgen. Dice, en tal caso, su ofensa fue contra el hombre. La representación de la idolatría o creencias falsas como adulterio requiere que la idólatra sea una mujer bajo los términos de ellos, porque se me hace complicado entenderlo. Bueno, presentarlo ahorita. Dice, pero caracterizar a una iglesia como mujer, ¿no? En el contexto cultural del siglo I después de Cristo, era invocar nociones antiguas y omnipresentes de relaciones jerárquicas, en las que la mujer estaba subordinada al hombre, la esclava subordinada al dueño y los hijos estaban subordinados a los padres. Estas asociaciones jerárquicas son más implícitas en otra imagen de la iglesia como esposa casta de Cristo. En Efesios, dice, una carta cuya autoría Paulina se discute, ¿no? La imagen se produce en el contexto de un código jerárquico de la casa.
y difiere con la imagen de Segunda de Corintios. La iglesia no se llama explícitamente como esposa de Cristo, más bien la asociación es más sutil. Los esposos son instruidos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y así implícitamente la imagen de la iglesia como una esposa. Estos versículos mezclan el lenguaje de la novia sin mancha con el de los sacrificios sin mancha, ¿no? El término eh, amomos, que es en griego, dice, aparece regularmente en la traducción griega de la Biblia hebrea para describir el estado sin mancha apropiado de los animales que se sacrifican en el templo, ¿no? Al final, entre la novia casta de Efesios o esposa casta de Efesios y de Segunda de Corintios dice, la muerte de Cristo es vista como la purificación de la esposa de la iglesia para presentar así la iglesia en esplendor, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Sí, para que sea santa y sin mancha. Eso está en Efesios 5:27, ¿cierto? Si quieren. Dice 5:27, que yo hable de Efesios, pero no se los leí. 5:27 dice, se preparó así una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, una iglesia santa e inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben de amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. El que ama a su mujer, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo cuida y lo alimenta, y es lo que hace Cristo con su iglesia. Es un cuerpo del cual todos nosotros somos miembros. Será 27, ¿sí? Bastante interesante la jerarquía en Efesios, y Pablo en Corintios nos presenta esta como competencia, ¿no? Al final, o sea, lo que yo veo es como la utilización de esta imagen de la mujer como la propiedad de, o sea, es la propiedad del esposo, es la propiedad, y la iglesia, digo, tal vez como iglesia no nos choca tanto pensar, bueno, la iglesia es, como iglesia, seguimos a Cristo, seguimos a Dios, ¿no? Esa parte no nos conflictúa porque pensamos, por lo menos este pasaje de amarás a tu esposa como a ti mismo, eso, si todos lo aplicaran, tendríamos menos feminicidios en nuestro país. Pero bueno, siempre me voy a pelear un poco con Pablo, perdónenme ustedes, sí, es bastante complicado este hombre, sobre todo se me hace, siempre que leo algo de Pablo, siempre pienso en que fue un hombre bastante egocéntrico, a mi parecer, digo yo, ¿no? Como se presenta como el Salvador, como yo también puedo, como que los grandes profetas son los que tienen mal mensaje, ¿no? Y como esta imagen siempre, cómo se utiliza el cuerpo de la mujer en este sentido de negativo, ¿no? Como lo presenta en Corintios y en Efesios. Eso con respecto a la parte de la novia casta o la esposa pura y sin mancha que nos presenta el texto. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis con la novia del Cordero, y bueno, nos los conocemos porque hasta hay un canto, ¿no? La que se viste de lino fino, resplandeciente y limpio, dice, y este lino consiste en las obras justas de los santos. La novia del Cordero, dice, aparece en la mitad última del libro de Apocalipsis y es uno de los símbolos centrales de la visión utópica del reino celestial de Dios. Después del violento asesinato de la gran ramera, que vamos a ver la otra semana, la escena cambia al banquete de bodas del Cordero y su novia. Y que digo que les voy a decir, Apocalipsis yo no me meto mucho porque tiene mucha metáfora y muchos símbolos que por tanto no son tan fáciles de leer. Pero se me hizo bastante interesante esta parte, porque hemos escuchado, tenemos este canto, ¿no? Las bodas del Cordero, ¿no? Y se nos presenta esta imagen de la novia pura, limpia y todo, ¿no? Dice, y Apocalipsis describe solo el banquete más, no la ceremonia de bodas.
Las interpretaciones tradicionales ven a la novia en este banquete como la iglesia y la iglesia como la novia. La novia es también sinónimo de la Nueva Jerusalén, la ciudad utópica que desciende del cielo, dice, descrita como una novia ataviada para su marido. La novia se convierte en una ciudad cuando el ángel muestra al vidente Juan la esposa del Cordero, aparece la ciudad de la Nueva Jerusalén. Dice, la esposa tiene una parte que habla al unísono con el espíritu. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, este es en Apocalipsis 22. ¿Qué dice? Ay, ya me fui muy lejos. Apocalipsis 22. 22. Me llamó la atención. ¿Qué es lo que dice el espíritu y la esposa? En el capítulo 22, versículo 17, que es un epílogo, y ese y el espíritu dice, y el espíritu y la esposa claman, ven, y el que escucha diga amén. Que vengan también los sedientos, si lo desean, les dará gratis agua de vida. ¿No? Tiene que ver con esta advertencia y anhelo final, dice el texto. Pero bueno, esta cuestión de darle voz a la esposa, al final es un simbolismo, dice, que deja claro el papel de la mujer en el mundo futuro. En el mundo futuro del Apocalipsis, no en el de nosotros. Hay que, hay que corregir eso, ¿no? Porque dice que esta imagen de la mujer en el mundo futuro, dice, es limitada. La presencia femenina en el nuevo reino de Dios es como una novia hermosa, sumisa y virginal, cuya pureza corporal proporciona el material y el paisaje para esta ciudad santa, ¿no? La hembra es pasiva, más no activa, o sea, la mujer es pasiva, no activa. Todas las mujeres malvadas son destruidas y al final la novia pura del Cordero permanece tomando la forma de la nueva Jerusalén. La metáfora de la novia aparece en otros lugares del Nuevo Testamento, esto es cierto, en imágenes de novia y novio, como en Juan, capítulo 3, versículo 29, y en descripciones que asemejan a la iglesia a una virgen casta. Como en Apocalipsis se hace una distinción entre mujeres buenas y malas, en Segunda de Corintios, que del que estábamos hablando, establece a la iglesia como virgen contra la pecadora Eva. En Efesios, el capítulo 5, versículo 25, revela las relaciones jerárquicas que caracterizan a Cristo, a los esposos y a las esposas. Y los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la hizo santa y pura por medio del sacrificio. Las esposas deben respetar a sus esposos. En Apocalipsis, para terminar, la metáfora de la novia para la iglesia se expande en un lugar geográfico simbólico donde los santos de Dios residirán después de que los cielos y la tierra desaparezcan. Muchos estudiosas feministas, rechazan la metáfora de la novia como apropiada para la iglesia, ya que esta imagen enfatiza la sumisión y el sacrificio de las mujeres. Y por eso Apocalipsis no me gusta. Y Pablo tampoco me cae bien. No, en este sentido. Pero bueno, se me hizo bastante interesante estas imágenes de novia pura y la novia del Cordero, cómo pasan de novias a esposas, además en los tres textos que estaba leyendo, pero sí me deja como a veces me quedo pensando, ¿se puede seguir luchando por querer cambiar estas imágenes o tendríamos que escribir nuestra propia Biblia? A veces pienso que tendremos que hacer eso. Pero bueno, yo me voy a callar, ya les presenté. Díganme ustedes qué piensan, qué les deja todos estos pasajes de Corintios, Apocalipsis y Efesios. Y yo no digo nada. Les iba a decir, efectivamente esta parte, porque es la mujer la que tiene que ser la pura, ¿no? ¿Por qué no?
se exige también del hombre que sea puro, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y eso, ay, efectivamente, es la razón, una de las razones que fundamenta el patriarcado, ¿no? Y la propiedad, ¿no? Que efectivamente no ha disminuido tal visión, ¿no? Ahora, peor todavía. Fíjate que algo que, no sé si lo comenté cuando estuviste aquí, este asunto de que dicen que la violencia contra las mujeres, precisamente los feminicidios, son este nivelador en la sociedad para que la mujer no salga de donde debe estar. Entonces, creo que solo me hace enfatizar el hecho de que efectivamente la iglesia, digo, la Biblia se tiene que tomar y leer en su contexto, ¿no? En todo lo que hay alrededor, es decir, Pablo era un hombre de su tiempo, quiera queramos o no. El Apocalipsis se escribió en un tiempo en particular, ¿no? Con esta situación de Juan y lo que fuera, ¿no? Es decir, no podemos tomarlo así tal cual, ¿no? O sea, Pero es porque que lo han hecho durante tanto tiempo que cómo cambias esa imagen, ¿no? sí. No, y es que es hasta bíblico entonces los feminicidios, ¿no? Podemos hasta llegar a ese punto, ¿no? Es válido, ¿no? Porque además dice ahí, y como somos propiedad de, según el texto, que son malas interpretaciones, pero bueno, son las que la gente conoce, ¿no? Al final de cuentas. Es No sé así. si. Sí, Bárbara. Sí, pues, pues todo tiene que ver con la educación, ¿no? Porque hay que entender, bueno, en primera en Efesios, esa parte está agregada, esa parte no está escrita por Pablo, esa parte está escrita por estudiantes de Pablo, eso es lo que los Un nuevos tercer Pablo. estudios, ajá, de los biblistas que ya han detectado que interfiere con la carta y de repente agrega eso de la familia y luego continúa, entonces se ve que es un agregado. Este, Todo eso, pues cuando te lo explican, pues ya vas entendiendo que tiene que ver con la época que fue escrito, ¿no? Y pues sí, o sea, también las cosas que entender es que, eh, como dice la Biblia, inclusive renovado vuestro entendimiento, porque sí está escrito en una época en los que la mujer tenía que ser virgen y como decía, y limpia, ¿por qué? Pues porque tenía que ver con que los hijos que procreara tenían que ser asegurar que fueran del esposo. Ujú. Y entonces, sí, como dice Tarito, tendría que ver con la propiedad privada, pero era muy importante que fuera virgen, que llegara al matrimonio, para saber que los hijos que empezara a procrear fueran del esposo, y era muy valiosa la virginidad social y comercialmente, ¿no? Y políticamente era muy importante. Y sí, también en esa época la mujer no era una persona independiente, era propiedad, ¿no? Entonces, este, aunque ya cuando está Pablo, pues creo que ya no es tan como a principios, porque él ya está escribiendo en el siglo I, ya no está tan, pero siempre esa imagen lo que había que transformar es ahora qué representaría para nosotros. O sea, ya el valor de la virginidad, bueno, creo yo, en ciertas culturas, no en todas, ya ha perdido la validez que tenía antes. Más bien habríamos que preguntarnos ahora qué sería entregarle a Cristo una iglesia, no sé, pues pensando yo, diría yo, una iglesia que aplique justicia o que practique amor. Eso para mí, o sea, las imágenes, una iglesia que sea santas, para mí una iglesia que sea santa debería ser una iglesia que siempre esté buscando la justicia, el amor, el bienestar del prójimo. Para mí esa sería la imagen actual.
de lo que presentaría un pastor, diría yo, a una iglesia, ¿no? Por decir la imagen de Pablo. Entonces, todo eso hay que traspolarlo, ¿no? O sea, ya, y aunque también en muchas iglesias le dices, no, la virginidad ya no es tan importante, no, se te van a venir encima, ¿no? Pero socialmente y culturalmente, por lo menos aquí en la ciudad, uno que tiene jóvenes, sabe que ya eso de la castidad y la virginidad ya ha pasado, este, ya es muy diferente, ya los jóvenes se juntan, se desjuntan, viven un rato juntos, se separan, se pueden permanecer juntos, pero ya las imágenes son diferentes, pero hay que entender que en su tiempo sí era importante, entonces decir que la iglesia era pura, como una novia, ¿qué significa para nosotros ahora? O sea, sí, yo creo que sería bueno traspolarlo, ¿no? A nuestro tiempo. Y te digo, para mí sería eso, tener una iglesia pura, sería una iglesia que no está corrompida, con políticamente, o que no está corrompida apoyando los feminicidios o cosas así, ¿no? O sea, eso sería para mí presentar una iglesia pura al Señor. Ujú. Alma. Em, yo dos cosas. Creo que, bueno, ya lo comentamos, para su época y para su tiempo, a mí me parece como una forma didáctica de enseñarle a la gente qué era la iglesia, porque esos eran los principios, vamos a decir, em, éticos en ese tiempo. Como didáctico está bien, ¿no? Lo que dice Bárbara es importante ahora nosotros cómo lo vamos a entender y a enseñar. A mí todo esto que hemos aprendido, sí me ha confrontado mucho, porque yo tengo hijos jóvenes y tengo también cerca a muchos adolescentes. Entonces, de repente, como qué enseñarles o qué decirles o cómo actuar frente a ellos, este, a mí me parece sumamente comprometedor, ¿no? Em, Aquí tenía la oportunidad bueno, conozco varios de mis vecinos porque me los llevaba a escuela bíblica de vacaciones. Y bueno, pues los niñitos ya crecieron y por ejemplo, hace poco una niña madre soltera, y una niña porque tiene 17 18 años, y de repente, pues como siempre me veían así como estricta, no sé, no Muy sé cómo me maestra. maestra, y luego que me las llevaba a la iglesia y todo eso, como que han de haber pensado que que los iba a rechazar, ¿no? Y no, o sea, esto les digo, me ha enseñado todo esto a ser solidaria también, ¿no? Con los jóvenes, a ser solidaria con estas jovencitas que nos necesitan, ¿no? Y, y también con mis hijos, ¿no? Porque de repente estas cuestiones de principios de que las cuestiones sexuales, que llegar vírgenes al matrimonio, cuestiones de estas, y que de repente todo esto cambia, este, y que hoy teníamos una plática ya de sobremesa y decía, no en cuestiones sexuales, pero decía mi sobrino, oiga abuela, y si yo fuera, porque salió el tema de drogadictos, ¿no? Hay varios adictos aquí en la colonia, o bueno, que pasan por la colonia, y dice, ¿y qué haría usted si yo fuera un drogadicto? Y le dijo a mi mamá, pues te dejo de hablar, ya no te hablaría, ya, porque eres un drogadicto y todo. Y entonces, hace tiempo, una plática que tuvimos eh, sobre el amor, el pastor nos decía, nos hizo una pregunta, dice, piensen en la persona en la que ustedes aman más, o la que amen mucho. Dice, ahora piensen por qué la aman. Y yo pensé en mis hijos, ¿no? Y dije, bueno, a mis hijos, ¿por qué los amo? Y por más que le da vuelta cuando el pastor me pregunta, a ver, hermana, ¿y por qué ama a sus hijos? Pues porque sí. Esa es la respuesta, dice. Porque sí, no sabemos, dice, así es el amor. Y piensen en el amor de Dios,
hacia nosotros y el amor que nosotros debemos tener hacia el prójimo, así. ¿Por qué lo vamos a amar? No porque lo que te den, no porque te hagan sentir bien, sino porque tú los amas. Eso es el amor. Y entonces, les digo, todo esto, bueno, parte de esta enseñanza es eso, ¿no? Dice, el mayor de todos lo mayor dentro de todo es el amor, y yo creo que eso es lo que debe imperar en este tiempo, ¿no? El amor y la solidaridad, en este caso hacia las mujeres, hacia los jóvenes, porque ciertamente nos necesitan, ¿no? Apenas en la tarde, una mujer joven, una madre joven, que precisamente estuvo, les digo que tuvimos una reunión de mujeres el día sábado, y yo la vi así como de malas, como que no estaba contenta. A ella le tocó servir porque era de los anfitriones. Y ahora que la vi, le digo, es que yo te veía como que no estabas de buenas. No, dice, es que yo me siento mal, siento que todo lo hago, me siento cansada. Dice, y además como que a veces no tengo ni ganas de ir a la sociedad femenil, ni tampoco de ir a la iglesia. Le digo, pues no vayas, si estás cansada, no vayas. No, pero es que me va a castigar Dios. Entonces, a veces estas cuestiones que hemos aprendido, como aquí lo mencionamos, ¿no? O sea, estas cuestiones de la virginidad, de la mujer pura y sin mancha y todo esto, a veces lo hemos escuchado tanto, 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 durante tantos años, más yo que a lo mejor con muchos de ustedes, que todo el tiempo he estado en la iglesia, que se interioriza tanto que es muy difícil cambiarlo, ¿no? Cambiarlo y decir, una vez Raquel nos decía, pero ¿por qué pensar en que Dios nos castiga si Dios es amor? Pues sí es cierto, Dios es amor, no tengo por qué pensar en que Dios me va a castigar, pero como ya hemos aprendido tanto, 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 que Dios me va a castigar, si no voy un domingo a la iglesia, segurito algo va a salir mal, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte, de esto que estamos aprendiendo ahora, cómo lo vamos a aplicar. Y es complicado. Bueno, a mí se me ha hecho complicado porque tengo mis aprendizajes así, muy enraizados, que gracias a Dios y gracias a ustedes han ido cambiando, pero que me hacen sentir bien, porque digo, a lo mejor al principio sí confrontaba mucho, ¿no? Pero ahora vino de visita mi hermano y pues toda mi casa, mis recámaras, fueron para los sobrinos y todo. Yo había dicho, mi sobrina venía con el novio. Entonces yo dije, bueno, pues las niñas con las niñas y los niños con los niños. Y me dice mi sobrina, tía, es que, yo le había dicho, mira, mija, ya organicé así, así y así. Sí, tía, está bien, pero ya vemos allá. Y dije, no, pues va a haber cambios, ¿no? Entonces ya no, es que, pero yo me voy a quedar con Ponchito, o sea, con el novio. Pues sí, ¿no? Entonces, a lo mejor en otro momento yo me hubiera escandalizado, ¿no? ¿Cómo es posible que permitiste eso? Y inclusive me hacían burla, ¿no? Me hacía burla, aquí me empezaron a hacer burlas. Dice, así como es Alma, va a querer poner a los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y sí, esa era mi intención. Pero bueno, ellos lo decidieron así, digo, pues yo respeto, ¿no? Entonces, les digo, es complicado, sí, pero yo creo que ayuda más, abona más, porque la gente se siente aceptada. Ujú. Y si Dios los acepta, ¿yo quién soy para decir no? Ay, no, pues ya hiciste esto o aquello. Pues no, creo que no, no. Yo sobre todo he reflexionado mucho sobre esto, poner sobre todo, como lo dice la Biblia, el amor, que implica la tolerancia, el entender, el comprender y, y el apoyar, ¿no? Porque de esa manera la gente se acerca y entonces podremos hablar acerca de Cristo. Sí, Eso. sí, Bárbara. Entonces a mí me gustaría compartirles, por ejemplo, tengo una amiga que tiene dos hijos, varón, hombres, y bien van, bueno, hasta ahorita, porque es raro, bueno, la verdad, no han embarazado a nadie, ni están bien, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a preguntarle y le dije a ella, bueno, a ver, ¿qué hablaste con tus hijos? Y bueno, me gustaría compartírselos. Y ella me dijo, te voy a decir lo que les dije. Y les dije, y tiene que ver mucho con la responsabilidad. Y les dijo, a mí la primera mujer que venga y me diga, tengo un hijo, la recibo.
porque yo soy mujer y yo te voy a dar la palabra, o sea, yo voy a creer en ella. Y si viene, no sé cómo van a hacer para trabajar y estudiar, pero el niño se recibe, la muchacha se recibe, y así que ustedes saben, porque de una vez les aviso, yo voy a estar del lado de la mujer, cualquiera que venga. Y a mí me impresionó, y les soy sincero, yo lo mismo se lo dije a mi hijo. Y inclusive unas otras palabras que decía, dice, y si una mujer viene y me dice que hablaste mal de ella, al que voy a cachetear es a ti. Y si alguien viene y me dice que estuviste publicando algo mal de una mujer, a ti te voy a romper la voz. Así, o sea, y entonces a mí me impresionó y fue lo que hice. O sea, yo a mi hijo le dije, no, de la primera vez que tuvo novia me dijo, le dije, no quiero oírte hablar mal de una mujer, no quiero que ni siquiera que en las redes o en algún lado escuchar que hablas mal de la mujer, porque lo que voy a hacer es yo. Y lo mismo le dije, yo voy del lado de la mujer porque yo soy mujer y yo voy a estar del lado de ella. Y si viene una mujer, y lo mismo le dije, si viene una mujer y me dice, o sea que la responsabilidad es tuya, pero yo te aviso que yo estoy del lado de ella, porque es mujer, porque es como yo, y voy a estar. Y pues, o sea, es impresionante porque, bueno, gracias a Dios hasta ahorita, digo, va bien, va, o sea, no me han traído ningún hijo, y y cómo se llama, y también con mi amiga, o sea, sus hijos están bien, ¿no? O sea, se cuidan, ¿no? Obviamente no digo que sea virgen, no, pero saben que se tienen que cuidar porque saben que tienen una advertencia. Y por ejemplo, con mi hija fue al contrario, o sea, con mi hija yo le dije, este, porque la vida ha cambiado, o sea, yo le dije, el día que vayas a iniciar una vida sexual, yo necesito, porque a mí me espantó mucho una historia precisamente del hijo de mi amiga, me dijo que se encontró una muchacha y le dijo que si quería tener relaciones con él. Y él le dijo, oye, pero dice, no, no. Y ella le dijo, no te preocupes. Mi novio anterior me llevó al ginecólogo y me pusieron un dispositivo, así que no tengo problemas. Y a mí me espantó eso porque dije, bueno, como un chamaco la llevó, le compró el dispositivo y la llevó X, ¿no? Entonces dije, para mí es importante que quien lo haga un profesional, no. Entonces yo sí le dije, bueno, el día de mañana que deseas iniciar una vida sexual, yo necesito que me digas, pero me voy a poner pálida, pero te voy a llevar con alguien de confianza, que te haga un estudio hormonal y que te diga cuál es el ¿cómo se llama? El método que El puedes método usar. apropiado para tu cuerpo. Ujú. Le digo, y pues sí, así es, así. Entonces, sí, los tiempos cambian y uno tiene que cambiar porque si no, por eso pasan las cosas, porque no hay comunicación, porque no hay esa situación. Y sí, sí es difícil, pero prefiere uno, a mí me espantó mucho esa historia de ver que un hombre la llevó o luego también supe de otro caso, bueno, eso me platicaron que hay conocido que la chava iba y le decía, cómprame unas, y bueno, más iba, deme unas, pero pues, ¿cuál era? ¿Quién se las, no? Nada más el de la farmacia se las daba, ¿no? Y para mí eso es muy delicado, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que los tiempos son difíciles y para evitar, porque también tiene que haber mucha responsabilidad tener un hijo, ¿no? O sea, no es algo de tanta responsabilidad. Igual también le dije, o sea, a mí me gustaría le digo, el día de mañana, si tuviese alguna situación, le digo, a mí no me gustaría que pasaras por lo que es un aborto, porque yo conozco a algunas mujeres que han abortado y a final de cuentas sí les queda una sensación este, de, de dolor, les queda, bueno, por lo menos una amiga que tengo sí le quedó como, híjole, maté a alguien. Sí le quedó, imagino que hay otras que no deben detenerse,
pero dije, sí es la responsabilidad de tu cuerpo y pasar por eso no creo que sea tan fácil, le digo, pero le digo, pues yo sí le dije, el día de mañana si llega a pasar un accidente, pues yo te apoyaría, o sea, desde una vez con ella, ¿no? Sí, sí, porque pues yo no me gustaría que pasaras por un aborto, pero al final de cuentas es tu cuerpo y tú eres la que vas a decidir, ¿no? Sí, todo lo que decidas es tu cuerpo, pero la decisión que tomes, pues serás pues, siempre apoyada por mí. Bueno, quería comentárselos, platicárselos. Luego, porque ya tengo de veintitantos, Ya están grandes tus hijos. ya están, ya son de veintitantos, y pues ya, gracias, ahí van. Yo les quiero comentar algo rápido, a propósito del tema, que, y de la apertura que debe haber, ¿no? Yo creo que también en los líderes, aquí tenemos, son dos, tú también eres pastora, ¿no, Bárbara? O líder, pero Sí, Tania, ¿no? anciano de iglesia que le llaman. Yo creo que Tania no tiene problema en eso, ¿no? Pero aquí platicamos, yo no lo vi, pero me platicó mi hermana Graciela, ¿no? Que una vez vinieron unos voluntarios aquí con migrantes y ellos traían eh, me parece que pastillas para un día después o algo así, y anticonceptivos y cosas, este, por lógicas cuestiones, ¿no? A veces las mujeres son abusadas y sexualmente, pues estas son cosas que deben tenerse a las manos, ¿no? Y el pastor en turno se escandalizó y dijo que no. Entonces yo creo que hablamos esto de cambiar, ¿no? De cambiar, si estamos de acuerdo o no, pero como dijo Bárbara, ¿no? Pues es la decisión de la persona, ¿no? Yo digo, allá Dios y la persona, pero sí en estas situaciones en donde son mujeres muy vulnerables, en mucho riesgo, como son las migrantes, pues sí, ¿no? Se debe tener estas cuestiones como algo pues ya vamos a decir como algo cotidiano, como una aspirina para el dolor de cabeza casi casi, ¿no? Sí. Entonces sí, esta apertura, ¿no? Eh, hace tiempo en las mismas escuelas, a mí me tocó todavía en la preparatoria que de repente si traían los condones y se les daban a los muchachos o se les enseñaba cómo se utilizaban, era un escándalo y un problema con los papás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que como mujeres y como mujeres cristianas pues tenemos mucha responsabilidad. Y esta parte de cambiar nuestra forma de ver las cosas con sabiduría y prudencia. Sí. Es que sí tiene que haber un cambio, o sea, que nos deje de espantar, ¿no? La cuestión del cuidado, qué método anticonceptivo usas, ¿no? La apertura de decir, oye, a mí nadie me habló de métodos anticonceptivos, tristemente lo aprendí y por mi cuenta investigando, ¿no? Y entonces es como, pues, ¿qué tanta asesoría tenía? Porque más eran temas que mi papá jamás iba a hablar, ni mi mamá, de ese tema, ¿no? O sea, la primera vez que yo vi un condón fue en un cajón de mi mamá y fue bien chistoso porque fue como de, pues yo sabía que era un condón, pero me llama la atención. Ahí en mi universidad hubo el semestre pasado una feria de salud y entonces andaban regalando condones. Y a mí me dio mucha risa porque ya agarré yo unos y me los traje. Me da mucha risa. Tengo los condones aquí. Entonces les dije a mis hijos, ahí los dejo. Ahí si quieren uno, agárrenlo, no hay problema, ¿no? Pero de una amiga que agarró una caja y yo, hijos, o sea, en serio necesitas una caja, o sea, una caja como de 300, ¿no? Me causó, pero me dio así como que dije, órale, qué aventada de que, o sea, estaban ahí, decía, agarra los que quiera, y ella dijo, ¿me puedo llevar la caja? Y le dijeron, sí, y ella agarró la caja y le echó en su bolsa y se fue, ¿no? Y es como que, mira, ¿no? Pero esta cuestión de hablar, ¿no? Esta cuestión del noviazgo, el matrimonio también es una responsabilidad, ¿no? O sea, yo esta parte de que se van a vivir juntos antes de casarse, se me hace genial porque aprendes, sabes más o menos si va a funcionar o no va a funcionar la relación, porque no es lo mismo ser novios y verse un rato todos los días al convivir, ¿no? Al ver las manías de cada uno. Pero siempre un poquito regresando al texto, ¿no? Es que seguimos leyendo el texto tan literal
queremos aplicarlo. Y nos los han enseñado así, por eso yo siempre digo, Apocalipsis es un texto en el que yo no me gusta meterme porque, hijos, o sea, no es un texto que puedas leer así, digas, ay, qué bonita, la nube del Cordero, limpia y pura, o sea, no, o sea, hay un significado y hay una razón y hay un simbolismo bastante grande, ¿no? Lo vamos a ver también con la gran ramera el próximo lunes, ¿no? Y es esta responsabilidad, ¿no? Que tenemos, seamos líderes o no seamos líderes, tengamos o no tengamos hijos, ¿no? Mientras estamos en un espacio donde estamos compartiendo, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos con todos, ¿no? El poder, que era lo que les decía, o sea, a veces, a veces siento que tal vez yo hablo y voy contra la corriente y muchas y mujeres o mis alumnos me escuchan y me quedan viendo así como que, le digo, bueno, ese es mi pensar en base a lo que yo he leído, a lo que, le digo, a ustedes les toca investigar y hacer su cambiar, ¿no? Esa parte. Pero es difícil, ¿no? Es difícil querer ser diferente en un mundo donde la mayoría de los pastores se van a espantar, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de eso? En este sentido. Sí, Bárbara. Estaba yo pensando que sería interesante hacer un trabajo, ¿no? Escrito sobre lo que significaba antes la novia del Cordero Blanca y ahora, ¿qué sería ahora la novia del Cordero Blanco? Porque hay que traspolarlo, lo que significaba primero en ese tiempo, y a lo mejor traspolando lo que significaba en ese tiempo, podemos traspolarlo a lo que ahora significa, ¿no? Lo que ahora podría significar la novia del Cordero Blanca. Ese sería un buen trabajo. Sí, hay dos cosas que iba a decir. Una, estaba viendo un video de un chavo que estaba en un gimnasio. Es un video así, reel de Facebook. Pero me llamó la atención algo, porque era de que estaba haciendo y como que voltea a ver una chica y dice, a ver, tú no quieres que volteen a ver a tu esposa, no voltees a ver a la chica, ¿no? O sea, como este sentido de no hagas lo que no quieres, ¿no? O sea, tú no quieres que tu esposa se sienta incómoda, no lo hagas tú. Me gustó esa imagen, ¿no? En este video, en el sentido de, pues es que respetar, porque sí, no quieres un poco lo que le dijo Bárbara a su hijo, ¿no? O sea, también soy mujer, ¿no? Entonces no vas a hablar mal de las mujeres o no, porque tienes una mamá, ¿no? O sea, tienes una mamá mujer, ¿no? Entonces también es ponerte en los zapatos del otro. Iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero tenía que ver algo con algo así. Bueno, ya después me acordaré. ¿Qué iba a ver? Es que iba a ver esta cosa. Sí, Bárbara. Sí, también tenía una amiga, ay, que me hacía enojar mucho porque siempre a las novias de sus hijos les decía, ay, la lagartona esa, la lagartona. Y ay, a mí me hacía enojar porque decía, o sea, y la verdad, por ejemplo, ella su historia es que pues quedó embarazada y se casó porque estaba embarazada. Entonces, dice, no, 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 es que la lagartona lo quiere atrapar. Y yo decía, pero recuerda tu historia, sea, o sea, tú fuiste, digamos, la persona por la que se casó porque te embarazaste. O sea, ¿cómo hablas así si tú viviste eso? O sea, no deberías, y tú no eras una lagartona, creo yo, sino fue algo que pasó, ¿no? Pero sí, luego le decía, no digas así, pero ay, no, me hacía enojar mucho. Sí. Pues es que es no ver eh, lo que tú haces, ¿no? Criticas allá, pero no te estás viendo a ti y dices, hijos, algo vi, me acuerdo que alguien estaba criticando algo y le dicen, bueno, ¿y acaso tú no estás, o sea, te das cuenta de lo que estás criticando, ¿no? O sea, si tú lo estás, o sea, vete, tú estás criticando algo que tú estás haciendo y como que se quedó, era una chica y se quedó así como y ya no supo qué contestar, ¿no? En base a eso, pero era una crítica a una mujer, una cosa así. Y me llamó la atención que lo hacemos a veces muy a la ligera, ¿no? Esta parte de la crítica, del ver, del juzgar,
pero se nos olvida vernos al espejo y decir, no, pues es que también yo fallo, ¿no? O sea, y a veces, un poquito lo que decía John Peniel este domingo, a veces lo que criticamos más es el reflejo de que nos estamos criticando a nosotros mismos, ¿no? Pero no lo aceptamos y mejor lo vemos en el otro. A veces no, a veces inconscientemente lo hacemos en ese sentido. Bueno, 9:12. Así, ya nos pasamos, pero también empezamos un poquito. El próximo lunes ya terminamos con los modelos y deidades, con la gran ramera, y en octubre, bueno, te empezamos a hablar un poco de las mujeres en la reforma. Voy a hablar de 9 mujeres, ya tengo los nombres. Más o menos, bueno, no me acuerdo si Bárbara o Talia estuvieron en la conferencia que di de las mujeres en la reforma. No voy a utilizar, ¿no? Ah, bueno. Entonces no tienen van a ver todo nuevo. No voy a utilizar a las mismas mujeres, pero sí, quiero hablar de otras de las muchas mujeres que hubo en todo el movimiento de reforma a lo largo de unos 300 años. O sea, sí, voy a agarrar 9 de las muchas mujeres, ¿no? Estaba buscando ahí que pudiéramos tener. Y bueno, por ahí yo ya mandé el link para que se registren. Nada más hay una persona registrada. Este, yo sé que es engorroso, pero lo necesitamos. Este, eh, o sea, yo sé que es aburrido estar registrándose, pero lo necesitamos para poder también ir viendo cuántas mujeres se registran y todo eso para nuestros este, informes y estadísticas, ¿va? Y bueno, ya, las dejo, se cuidan mucho. Nos vemos el siguiente lunes, ¿va? Un abrazo a Buenas todos. noches, saludos a todas. Pero Descansen.